Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos preguntándonos cosas que tienen que ver con la Argentina y buscando respuestas, y ustedes ya saben que siempre invito a alguien que nos ayude a pensar a todos. Esta vuelta yo me voy a pedir que nos ayuden a hacer como una especie de balance y ver cómo queda la agenda en el tema de derechos humanos. En su más amplio sentido, está clarito, todos lo sabemos, que los fundamentales son la vida, la libertad en todas las expresiones, también la libertad de expresión, la integridad física. Son los derechos liberales 100%. Y aquellos que cobraron importancia en nuestro país desde que fueron violentados en los 70 de una manera como nunca había ocurrido, ¿no? No era la primera vez, pero se llegó al máximo de perversión. Se acaba un gobierno, después de 12 años vendrá otro, no sabemos quién termina siendo elegido, y yo quería preguntarle a Hugo Besetti, que ya estuvo con nosotros, y a Eduardo Anguita, que es la primera vez que está y le damos la bienvenida, ¿qué opinan sobre esto? Y ahora les voy a contar que Eduardo Anguita es licenciado en Comunicación Social en la UBA, es docente universitario, periodista y escritor, que tuvo una intensa militancia política en las agrupaciones PRT-ERP, que escribió varios libros trascendentes, entre ellos uno, La Voluntad, junto a Martín Caparrós, que en su momento marcó toda una línea de información para mucha gente, como yo, por ejemplo. Y dirigió documentales también. Hugo Besetti es licenciado en Psicología de la Universidad de El Salvador. Sin embargo, lo que más le importa es la historia. Tal vez con una mirada psicológica, mira también la historia. Hoy es profesor de la Facultad de Psicología de la UBA, obtuvo el premio Conex en 1984 y escribió, entre otros libros, Pasado y Presente, Guerra, Dictadura y Sociedad en la Argentina, y uno que a mí también me pegó mucho, sobre la violencia revolucionaria, Memorias y Olvidos, que creo son libros académicos, ambos, también el de Eduardo y Martín, por ahí no llegan a toda la gente como llegan otros libros, pero marcaron momentos en el análisis de nuestro pasado. Gracias por venir. Gracias a vos, Graciela. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué evaluación hacemos de qué pasó con el tema de derechos humanos hasta ahora? ¿Y qué creen ustedes, dónde tendríamos que poner el foco a futuro? El que quiera. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Dale. En principio habría que historizar un poco la cuestión, ¿no? Es evidente que en la Argentina se habla de derechos humanos a partir de esa brutal y criminal violación de derechos básicos que se produjo durante la dictadura. Es decir, era muy poco lo que se hablaba de derechos humanos, o peor, en los años 60. A nadie le importaban demasiado. Hoy nadie le importaba demasiado, es cierto, no formaban parte de la agenda, digamos. Por lo tanto, hay una primera cuestión a tener en cuenta. Los derechos humanos surgen bajo una forma, si vos querés, defensiva y reactiva. Por lo tanto, son lo que en la teoría política es decir, el derecho a que no me maten, a que no me sometan a tormentos, a que el Estado sea pasivo, y a que el Estado no violente, digamos, mis libertades.
eso es así, los derechos humanos en realidad nacieron así, uno podría decir. Cuando se empieza a hablar de derechos humanos es en contra de las torturas, de los despotismos, etcétera. Pero uno podría decir, la larga historia de derechos humanos se amplía hacia derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos económicos, más y derechos políticos, más en el sentido de una ampliación que apunte al sí, a la afirmación positiva. Entonces, bueno, el derecho al Estado promotor. Pero no solo al Estado, en realidad a la sociedad. A la sociedad en condiciones del agrupamiento político, del derecho de la libertad de expresión, de la libertad de agremiación, de la libertad de trabajo, etcétera. Entonces uno podría decir, en este esquema muy básico y muy general, en Argentina nos hemos quedado un poco con los derechos humanos ligados a esa visión reactiva y defensiva, y eso es lo que hoy se entiende cuando se habla de políticos de derechos humanos, y todo lo que tiene que ver con la ampliación hacia la forma más afirmativa, que no puede ir separada de la construcción de ciudadanía, de derechos sociales y de derechos ciudadanos. Incluso hoy, de lo que pasa a ser como una nueva categoría de derechos ambientales, derechos a la identidad, en fin, todo lo que hoy es ese panorama complejo de derechos, creo que no está demasiado desarrollado, ni me parece figura en la agenda de los partidos, ¿no? Sí, ¿qué decís, Eduardo? Lo primero que quiero señalar, Graciela, es que hablar de este tema con vos me lleva a la reflexión de que a vos te ha atravesado muy fuertemente en tu vida. Has perdido tu hijo es un detenido desaparecido. Hablábamos hace un rato lo que es velar a alguien que vos no tenés el cuerpo y que no supiste su destino y que durante años esperaste que estuviera, y vos creo que le das la jerarquía al tema de derechos humanos, primero haber dado testimonio y a seguir dando testimonio de lo que atravesaron Enrique y vos, de lo que atravesó tu familia, y de haber sido absolutamente honesta y genuina en los puntos de vista que vos siempre sostuviste, no solamente respecto de lo que fue integrar y participar de la lucha por los derechos humanos, sino también de tus puntos de vista de la política, y me parece que has tenido en esto un equilibrio que ayuda muchísimo y estimula muchísimo a que cada cual pueda dar testimonio, pero también asuma sin culpa sus propios puntos de vista. Y esto para mí es muy importante, y yo que te conocí cuando salí de la cárcel y que por Enrique y por vos recuerdo el primer día que los vi, el cariño que siempre les tuve. Enrique, hay que decir que es Enrique Fernández Mejide, mi ex marido, con quien seguimos manteniendo una buena relación amistosa. Y claro, y ustedes sabían que mi madre estaba desaparecida, de modo tal que había en estas cosas siempre una comunidad de sentimientos que no quita que vos jamás me dijiste a mí, che, Eduardo, mirá, pensá lo que pienso yo, o que yo te haya dicho a Graciela tal cosa, ¿no? Me parece que esto hay que tributarlo como parte de estos 30 años. Digo 30 años porque hace poco yo te vi cuando muy bien, la Corte Suprema de Justicia llamó a homenajear a ese llamamiento que se hizo por parte de la CONADEP, un organismo señero del cual vos fuiste una pieza fundamental. Y ahora porque se van a cumplir los 30 años de una condena que me parece que deja en el mundo de la justicia un fallo ejemplar. Me parece que de esos 30 años hasta ahora se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado primero en tratar de entender que estos son crímenes de lesa humanidad, que no tienen que prescribir, una cantidad de cosas que el cuerpo institucional de la justicia argentina lo tomó sin tener que violentar su propia doctrina, lo cual es maravilloso. Es decir, no se crearon nuevos institutos en la justicia, sino que el propio cuerpo judicial, como parte de la sociedad y de las instituciones argentinas, lo tomó. Hay que decirlo, en un país con instituciones tremendamente débiles, cambiantes, frágiles, oportunistas, desde mi punto de vista. Sí. Y creo que en estos 12 años se avanzó muchísimo. Creo que ha sido maravilloso el florecer de en todo el país los tribunales orales federales, dando oportunidad también para que los acusados se defiendan, para que tengan sus propios abogados, para que compartan en el mismo ámbito donde se llevan a cabo los juicios, quienes tienen que ir a dar testimonio y quienes son acusados. Esto de estar en el mismo espacio genera una situación muy singular, difícil de transmitir, y creo que esto ha dejado también y nos está dejando una enseñanza muy grande. Y por último, lo que decía Hugo, tenemos que tratar de que esta experiencia no pretenda ser la que lidere otras experiencias. Entonces, aprende de los derechos humanos vos que
la minería a cielo abierto te contamina el agua, o aprendés de los derechos humanos vos que en la villa tenés chicos que están consumiendo opaco. Creo que cada sector tiene que eslabonarse con su propia historia y lo que pueda dar a fruto. Por último, si en la Argentina no se crean institutos, instituciones que realmente le den cabida a todo esto y que estimulen, por más que a los chicos de 6 años ya les enseñen que los pueblos originarios son dignos, esto no sirve. No alcanza con la educación y la cultura, no alcanza con hacer un festival. Esto hay que darle un valor institucional, porque a mí me parece maravilloso que en Formosa haya asignación universal por hijo, pero la verdad no creo que esa sociedad pueda considerar que está viviendo, como en muchísimas otras provincias o en muchísimos ámbitos de la propia Ciudad de Buenos Aires, que estamos viviendo una situación que diga, bueno, a 30 años de aquel juicio, los derechos humanos iluminan la Argentina. No, yo siempre, y ya acá el que me está escuchando seguro que espero que no se aburra de reiteración. Hay que leer el libro de Jorge Osona, Malandras, Punteros y Porongas. Y no es en Formosa, que por cierto se podía haber hecho ahí, es en Villa Fiorito. Es una intensidad de investigación que hay que leerlo. Hay que ver incluso cómo se transforma para peor una parte de nuestra sociedad, lamentablemente, que no fuimos capaces de modificar eso. Estoy de acuerdo. Vos señalabas bien el tema de los tribunales y vos decías que estén presentes los acusados y los testigos o los denunciantes. El tema es que esto viene, también vamos a hacer un chiquitín de historia, cuando se decidió que el juicio a las juntas, ese juicio memorable, al principio iba a ser por lo que llamaban tribunales naturales, que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y se había hecho una pequeña modificación en el Código de Justicia Militar y se decía, si el Consejo Supremo no se expide, ingresa a la Cámara Federal. Por eso el juicio fue público y por eso estaban ahí mirándose la cara en las veces en que estuvieron los acusados, pero todas las veces que estuvieron los defensores, con los testigos. Si no, no hubiera ocurrido, si no hubiera sido llenar hojas, como se hacía antes. No hubiera ingresado a la televisión ni nada. Y no fue una idea de origen como proyecto político. Fue derivando por una acción de una parte de la sociedad. Y por hechos, digamos, por el gravísimo error que cometieron los militares de no quererse juzgar a sí mismos, con lo cual lo hubieran cortado rápidamente. Pero, digamos, y mucho en el apoyo de lo que ustedes decían, cómo se van construyendo situaciones inesperadas, que no estaban programadas como tal. Y eso es interesante verlo. Y bueno, nada, yo preguntaría a partir, y te agradezco, Eduardo, todos tus conceptos. ¿Qué opinás vos, Hugo? ¿Qué tenés que agregar? Bueno, yo creo que hay que distinguir, porque en principio es un tema que viene bastante con cosas bastante mezcladas. Entonces, evidentemente, desde el primer momento, y en ese sentido sí, el juicio de la Junta fue como un momento fundacional, se estableció que la justicia era, por así decir, el canal, pero no solo el canal y la vía en términos de los procedimientos judiciales, digamos, de la prueba, en fin, de los testimonios y de las condenas, sino también el canal de una suerte de representación, casi yo diría de dramatización o de teatro social, porque fue allí, fue en digamos, la escena de la justicia mostraba el poder, la potestad de la ley, y la potestad de la ley aparecía al mismo tiempo prometiendo una escena, un horizonte de justicia que iba más allá de ese tema. Era un poco la ilusión del 84 o del 85, de que bueno, si era posible, digamos, juzgar a esos poderosos que habían sido amos y señores de la vida y la hacienda de los argentinos, bueno, ¿qué nos quedaba por ahí? Todo quedaba como para posible, mí, una ¿no? de las frases que más me impactó, hubo 2 o 3 situaciones, pero una es, señores de pie, Sí. por un secretario de Cámara Civil y que se
pusieran de pie. Entonces Estos señores. Me parece que una evaluación, digamos, tiene que colocar también en el análisis lo que significaron las promesas lamentablemente incumplidas de ese horizonte de justicia que va más allá ¿no? Entonces este es un punto. Y respecto de los últimos años, yo creo que hay que distinguir las cosas más sustantivas que han seguido sucediendo en el caso de los procesos, de lo que es la utilización y la propaganda oficial alrededor de la cuestión de los derechos humanos. Me parece que esto es un punto que a veces ha significado, digamos, una focalización sobre los crímenes y los delitos de hace 30 o 40 años para, en todo caso, disimular, por ejemplo, en el propio escenario de la justicia, los avances que están limitando fuertemente la posibilidad de contar con una justicia que digamos, que equipare las posibilidades de todos, digamos, que no sea una justicia que ampara a los poderosos y en cambio se descarga sobre los que tienen menos poder, o los que tienen menos poder. Entonces, ese es un punto. El otro es qué pasa con la sociedad, ¿no? Porque ese tema no está en la agenda, eso está claro. No, está claro. Decir, para hablar y ahora no. Para hablar de los candidatos. En el caso de candidatos oficialistas, la palabra derechos humanos no funciona en su vocabulario. Yo no recuerdo alguna vez haber escuchado a Scioli mencionar los derechos humanos. En el caso de Macri hay que decir, tuvo una expresión bastante desafortunada, cuando dijo yo voy a terminar con el curro de los derechos humanos. No se sabía si el curro de los derechos humanos incluía el conjunto. ¿Cuál era? Claro. O si se refería a que en nombre de los derechos humanos ha habido curro, cosa que se conoce, y que con eso uno puede, si quiere ser benévolo, pensar que se refería a eso. Pero como yo tengo esa formación psicoanalítica que vos recordaste, también pienso en la latencia de esas expresiones. Sí, lo que sale a pesar de la conciencia. Y es un hecho que los derechos humanos tampoco han figurado en la agenda muy importante, de un modo muy destacado en el caso de la ciudad. En el caso de Massa propone una lucha contra el narcotráfico, que es una especie de militarización de la sociedad. Bueno, yo no disimulo mi simpatía por Margarita Stolbizer. Creo que ha colocado algo de eso al hablar de igualdad, de esencia, en fin, y por su propia trayectoria, pero bueno, no ha recibido el tipo de apoyo y de adhesión que más ampliamente esperábamos. Entonces, la cuestión es, yo diría, el desafío sería, no qué es lo que uno espera del Estado. Yo creo que lo que uno espera del Estado es que deje, y en el caso que apoye, en fin, pero que no quiera definir las políticas y las acciones. ¿Qué es lo que uno puede esperar de la sociedad? Y eso también supone mirar un poco qué pasa con el propio movimiento de derechos humanos, ¿no? Bueno, hoy bastante malherido, ¿no? Bueno, yo respecto de todo lo que tiene que ver con el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, creo que hemos dado avances extraordinarios y muy significativos, y para lo que es el escenario mundial de crímenes de terrorismo de Estado, la Argentina es estimulante, como puede ser estimulante lo que pasó en Sudáfrica, que es un proceso completamente diferente, pero bueno, se enfrentaban en el año 94, cuando asumía Mandela, a una reacción social de una minoría blanca, pero muy poderosa, que había tenido en una situación de esclavitud, hasta prácticamente hasta último momento, a las grandes comunidades africanas originarias, y bueno, y encontraron un camino completamente diferente, propio de la historia de esa nación, de una nación muy compleja, y eso estimuló a muchísimos pensadores, a muchísimos juristas y también a muchos luchadores. El caso de la Argentina, donde se llegó a consolidar una política de Estado, donde después de aquel juicio a las juntas hubo un retroceso significativo con las leyes de punto final y obediencia y después en algo tenebroso como fueron los indultos de Carlos Menem. Me parece que después se consolidó, el Congreso derogó finalmente esas leyes, la Corte Suprema integrada con nuevos juristas le dio una entidad a los tratados internacionales muy importante, y después
tuvo la decisión de integrar los tribunales orales federales, darle los recursos, evitar muchas de las pavadas que significaban no integrar los tribunales o dividir en muchas causas. Entonces, en esto yo creo que hay un ejemplo. No se hizo lo mismo con muchos de los responsables civiles, empresariales. Yo quiero poner un caso. Cualquiera que haya ido a Jujuy y haya podido estar en lo que son las tierras de Carlos Pedro Blaquier, yo estuve. Y estuve cuando estaba con Enrique Vázquez, 10 años después de la dictadura, haciendo un programa en lo que era TC. Fue tenebroso, tan tenebroso, que hicimos un programa para mostrar la situación de los trabajadores, y no de la violencia y desaparición de personas en el Ingenio Ledesma, pero por el simple hecho de haber grabado eso, el señor Trócoli dijo que no se emitiera el programa en el año 86. El señor Trócoli dijo, este programa no se va a dar. Trócoli, entonces recordémosle a la audiencia Antonio que era Trócoli, ministro del de Interior. Sí, porque si no... Totalmente. Nosotros somos memoriosos, pero no, nadie está obligado a hacerlo tanto. Bueno, y quiero terminar con esto. En ese momento, Blaquier estaba sentado sobre una empresa, pero en el 2010, cuando se dieron los créditos del Bicentenario, Ledesma fue muy beneficiado con los créditos del Banco Nación. Y no solamente eso, sino que le dieron créditos para el biodiesel, es decir, para algo que es innovador, que se supone que son energías nuevas. O sea, eligieron o aceptaron que esa empresa, paralelamente, desde Eduardo Luis Duhalde, impulsaba completamente el juicio contra Blaquier. Quiero decir, el Estado también es un monstruo de muchos tentáculos. Así es. Entonces, no caer en la simplificación, y me parece que estas cosas hay que hacer docencia, pero también hay que decir las cosas con nombre y apellido y con valentía. Y uno puede tener, como decía Hugo, simpatías por un candidato o una candidata. Yo personalmente creo que Scioli ha tenido un avance, lo ha puesto en la provincia de Buenos Aires a un hijo de Estela de Carlotto en derechos humanos, pero lo tiene a Granados en seguridad, con lo cual no me da ninguna tranquilidad. Y en justicia tiene un señor que estaba en el servicio penitenciario bonaerense en la época de la dictadura. Quiero decir, estas cosas, si no hay debate, si no aceptamos la diferencia también. Ahí tengo una experiencia personal, Eduardo. Vos ponés siempre en derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos de los partidos, de los sindicatos, en el Congreso y todo, a quien no tiene poder. Siempre, me pasó, lo vi desarrollar, me pasó como diputada y como senadora, iban a la Comisión de Derechos Humanos aquellos que teníamos un bloque de 1 o de 2 personas, sin ningún poder. Yo creo que es un tema que todavía no se ha hecho carne en su más amplia extensión, no se ha hecho carne. No es un concepto que esté metido fuertemente en la sociedad. Yo no sé qué conlleva, qué es necesario. Desgraciadamente, tal y como se planteó, fue necesaria una tragedia para que se pusiera ese concepto en evidencia. No quiero que... No me gustaría que fuera así. Es más, detestaría que uno tuviera que tocar fondo para volver a pensar en eso. Pero eso que vos marcás de diferenciación en los gobiernos, vos... Lo que es el ministerio duro, lo que se llama el ministerio duro, que es aquel del cual no podés sacar nada en el recorte presupuestario, esos son los que le importa el poder. No salud, no educación, no derechos humanos en su más amplio sentido. Es más, y esto lo dejo ya no solo como opinión, sino como opinión personal, sino como pregunta también. Yo hoy por hoy, y visto todo lo que pasó, no tendría ninguna Secretaría de Derechos Humanos oficial. Porque el funcionario que detecta una violación a los derechos humanos de su gobierno tiene que empezar por renunciar. O denuncia o calla. O promueve exclusivamente lo que la línea oficial le dice. Yo creo que el tema de los derechos humanos debe estar vigilado desde afuera por organizaciones creíbles,
no que quienes formen parte de ellos no tengan sus apreciaciones políticas, su voto político, partidario, etcétera, que es lógico, además es redundante que lo diga, sino que tenga una mirada independiente para poder vigilar hasta el más democrático de los gobiernos. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que por eso decía, el problema pasa por restablecer de alguna manera las iniciativas de parte de la sociedad, y ese es el gran déficit, ¿no? Es decir, cuando uno ve que las figuras muy destacadas de los derechos humanos, que son las que expresan de algún modo las políticas oficiales, nadie se acuerda quién es el secretario de Derechos Humanos, ni de la nación, menos de la provincia, es decir, más bien las voces que las expresan son las figuras como Ede Bonafini o como Estela de Carlotto. Aparece con un nivel de subordinación a las políticas públicas, y cómo van a estar en condiciones de denunciar y de intervenir allí donde, como sucede habitualmente, es el Estado, digamos, ¿sí? Es el Estado el que viola los derechos. Sí, y eso se ve en casos como estos de los derechos ambientales. Es decir, los derechos ambientales, por ejemplo, este derrame de 1 millón de litros de agua con cianuro en Mendoza, etcétera, bueno, no forman. O en San Juan, bueno, no ha formado parte, ya no digo de las políticas estatales, dado que es evidente que el Estado es cómplice porque apoya y fomenta ese tipo de política, de económica, digamos. Sí, bueno, deja instalarse. Sino que aún en la sociedad ha sido escasa la reacción de parte, aún de la oposición, ¿no? Enseguida seguimos.